Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar una replicación en las bases de datos, una replicación de bases de datos en el gestor de datos SQL Server 2012. Como punto número uno, si en el caso de que tuviéramos distribuciones ya configuradas, las tendríamos que deshabilitar. Un punto importante aquí es si ya tenemos una topología de, de traspaso de información haciendo uso de replicación, no es recomendable desactivar esta configuración porque ya tenemos procesos y tareas que se están realizando con ella. Para el caso no nos interesan las distribuciones que tengamos configuradas y las quitamos. Para que la replicación funcione adecuadamente es necesario de que el agente SQL Server esté corriendo. Ya sea para iniciarlo lo podemos hacer desde aquí, desde el Management Studio SQL Server, dando en iniciar o abriendo el administrador de configuración de SQL Server. Como podemos ver, aquí ya tenemos activado o en ejecución el agente y el gestor. Vamos a proceder. Esta es la base de datos que vamos a replicar, en la cual tenemos varias tablas con sus respectivos datos llenos. Tenemos por aquí, tenemos empleados. Bueno, esta es la base de datos. La replicación consta de tres partes: la configuración del distribuidor, la creación de publicaciones y las suscripciones. La configuración del distribuidor es la que nos va a servir para que el proceso de publicación y de suscripción se pueda llevar a cabo. Si no está configurada la distribución, no podremos publicar ni agregar suscriptores a nuestras publicaciones. En el caso de las publicaciones, son los procesos que van a estar agarrando los datos que queremos publicar y poniéndolos a disposición de los suscriptores. Las suscripciones o los suscriptores van a ser aquellos que se van a conectar con las publicaciones para agarrar los datos y copiarlos o replicarlos en sus respectivas bases de datos. Vamos a comenzar con la configuración del distribuidor. Nos aparecerá el asistente de configuración de distribución. Este nos dice que podemos configurar el servidor como un distribuidor que se puede usar por otros publicadores. También podemos usar o configurar el servidor como un publicador que actúa como su propio distribuidor. Este es el caso que vamos a hacer ahorita. O configurar el servidor como un publicador que otro servidor va a usar como si fuera su propio distribuidor. Vamos al siguiente. En esta parte vamos a seleccionar quién va a ser el servidor SQL Server que va a servir como distribuidor. Ya sea que esté en red, lo tendríamos que buscar aquí. El servidor aparecería en esta pantalla. Como no tenemos la computadora en red ni con otros servidores conectados, no aparece. Para este caso seleccionamos local, sería aquí. Vamos siguiente. En esta parte el agente SQL Server nos pregunta si lo queremos iniciar automáticamente, siempre
por el motivo de que si el agente SQL Server no está iniciado o en ejecución, la replicación no va a funcionar. Para este caso ya lo tenemos encendido. Le decimos que no, que se iniciará el agente SQL Server manualmente. Esta es la carpeta de instantáneas. Por defecto de SQL Server ya nos da una carpeta donde va a guardar las instantáneas. Que las instantáneas son como una foto que se le hace a la base de datos y captura sus tablas y sus datos para ponerla a disposición de los suscriptores. Veamos siguiente. Aquí el nombre de la base de datos de distribución. Vamos siguiente. Seleccionamos dónde van a estar. Aquí dice habilite los servidores para que usen este distribuidor. Como que cuando se conviertan en publicadores, digamos, tenemos varios servidores en una red y queremos que aquellos servidores hagan publicaciones también, pero que usen un solo distribuidor. Entonces en ese caso podríamos configurar o añadir a esta lista a los otros servidores SQL Server para que usen a este servidor como distribuidor. Para este caso solo vamos a habilitarnos a nosotros como publicadores también para tener acceso o permiso para usar el distribuidor que estamos configurando ahorita. Aquí vamos a elegir generar un script con los pasos para configurar la distribución, para subirlo abajo de la descripción, abajo en la descripción del video. Vamos a guardar en el escritorio. Le damos siguiente, finalizar. Se va a estar configurando o creando las tareas que acabamos de configurar en el distribuidor. Esperamos a que termine. Dice que ha finalizado correctamente. Ya tenemos el primer paso. Ahora vamos con el segundo paso, que son la creación de una nueva publicación. Nos aparece el asistente y nos dice que aquí seleccionaremos los datos y los objetos de las bases de datos que se desean replicar. También se puede hacer filtrado de datos publicados para que los suscriptores reciban solo los datos que necesitan. Veamos siguiente. Aquí aparece la lista de las bases de datos que tenemos en este servidor. Para el caso solo tenemos fanáticos películas y las bases de datos del servidor, el cual no aparecen porque no está permitido hacer replicación de eso. Seleccionamos la base de datos que vamos a publicar. Le damos siguiente. Podemos realizar aquí diferentes tipos de publicaciones. En esta, en la de instantáneas, en la que consume menos recursos, porque lo que hace es, como les decía, tomar una imagen completa de la base de datos y actualizarla cada tanto tiempo. Por ejemplo, una vez al día en la noche, una vez a la semana los sábados. Tenemos este transaccional que, como podemos leer aquí, transacciones de flujo del publicador a los suscriptores después de que estos reciban una instantánea inicial de los datos duplicados. Después de que los suscriptores reciban una instantánea inicial, entonces al elegir esta opción, la publicación, cada vez que reciba
un cambio en la base de datos origen, también le va a mandar esa actualización a los suscriptores para que realicen los cambios en su computadora. El de mezcla hace el mismo trabajo con dos diferencias, que en vez de realizar las actualizaciones cada vez que reciba un cambio, lo hace a través de desencadenadores. Aquí podemos, vamos a ver, se abre esto con desencadenadores. Y también la otra diferencia es que es doble vía. Como podemos ver las flechas aquí, aparece que si realiza un cambio en la base de datos origen, también se replica en los suscriptores, y si realiza un cambio en los suscriptores, también ese cambio se realiza en la base de datos origen. Vamos a seleccionar la publicación de mezcla. En esta parte nos pregunta qué tipo de servidores tenemos instalados en nuestra red o van a hacer uso de estas configuraciones, y le decimos que los servidores que tenemos son SQL Server 2008 o superior. El SQL Server que está instalado en esta máquina es el 2012 Enterprise. Para el caso, un detalle, para el caso del Express, la versión Express no trae el agente SQL Server y no se pueden realizar las tareas de replicación. En el caso en que nuestras redes van a hacer uso de estas informaciones y que otros servidores tengan instalado el SQL Server 2005, tendríamos que seleccionar esta opción, y la publicación quedaría limitada a las funciones que tiene SQL Server 2005. Ya las funciones nuevas de tareas más específicas, nuevas que haya implementado SQL Server 2012, no serán posibles porque la publicación se limita a los servidores, a las funciones de los servidores más viejos. Por este caso seleccionamos esta opción, le damos siguiente. En esta parte vamos a seleccionar las tablas, procedimientos y funciones que queramos publicar para que los demás tengan acceso a ellas. En el caso de que no quisiéramos publicar ciertas tablas, solo las tendríamos que deseleccionar y no estarían publicadas para que otros las miren. Para este caso dejaremos todas las tablas. Y en el caso de la publicación de mezcla, nos pregunta o necesariamente se van a tener que crear una nueva columna en cada una de las tablas. Esta columna va a tener un identificador único que va a relacionar cada uno de los registros de la base origen con cada uno de los registros de su referente, ¿verdad?, en la base de datos replicada. Esto va a impedir que ocurran cierta pérdida de datos o errores cuando los dos servidores estén realizando cambios en el mismo registro y otras cosas más. Veamos siguiente. Anteriormente podíamos hacer un filtro de tablas. Ahora aquí podemos agregar un filtro a los datos que están en las tablas. Por ejemplo, si quisiéramos que la publicación solo tuviera a los clientes que se llaman María, entonces tendríamos que crear este filtro para que en la tabla de clientes solo aparecieran los clientes donde su nombre se llama María. Para este caso no vamos a realizar ningún tipo de filtro y le vamos a dar siguiente.
Vamos a ver siguiente. Aquí vamos a configurar el agente de instantáneas. Dice que especifiquemos el dominio o la cuenta del equipo con el que se ejecutará el proceso del agente de instantáneas. Aquí es donde se configura quién es el que va a estar realizando esta tarea de crear las instantáneas. Entonces, ¿cuál es el usuario que va a realizar esta tarea? Si nos podemos ver aquí en seguridad, inicio de sesión, vamos a tener este usuario. Vamos a tener varios usuarios, los cuales podemos asignarle esta tarea, siempre y cuando el usuario tenga los permisos suficientes para llevarla a cabo. Vamos a poner el nombre del usuario. Alt izquierdo más 92 es contrapleca. Aquí ponemos, este es el usuario, también otro detalle, es el usuario de Windows o de la cuenta del equipo. El nombre del usuario de Windows que tengo es este. Y aquí en la contraseña de este usuario para acceder a Windows es esta contraseña. Vamos siguiente. Vamos a crear el script también, lo pondremos en el escritorio. Esta publicación la vamos a llamar publicación mezcla de fanáticos películas. Finalizar. Esperamos a que se cree la publicación. Ha finalizado correctamente y como podemos ver aquí ya tenemos la publicación con su nombre. Si quisiéramos ver cómo están las publicaciones, podríamos iniciar el monitor de replicación. Si existiera algún tipo de error en la publicación, aquí aparecería un signo de precaución o una rueda con una X roja. En este caso dice que está en buen estado y vamos a proceder a crear las suscripciones. Abrimos el asistente de nueva suscripción y nos dice que crear una o más suscripciones para una publicación. Especificar dónde y cuándo se deben ejecutar los agentes que sincronizan la suscripción. Aquí buscamos las publicaciones disponibles, nos conectamos a un servidor, en el caso este es el servidor local de nuestra propia máquina. Si fuera en red, como explicamos anteriormente, podemos buscarlo aquí. Aquí aparecen las publicaciones, seleccionamos la publicación a la que nos queremos suscribir. Aquí le damos siguiente y suscriptores, elija uno o más suscriptores y especifique la base de datos de cada suscriptor. Este suscriptor es el que se va a conectar a las publicaciones para agarrar los datos que se están publicando y replicarlos, copiarlos. Para este caso vamos a crear una nueva base de datos para copiar los datos que se están publicando en el publicador y le vamos a poner un nombre: réplica mezcla. Vamos a ponerle réplica. La creación de la base de datos, tenemos un tamaño inicial de la base de datos
que es de 5 megabytes. Aquí hay una función interesante que nos puede servir a futuro. Dice que cada vez que la base de datos se llene, va a crecer automáticamente en 1 megabyte y no va a tener límite de tamaño de crecimiento. Para quien no esté creciendo 1 megabyte, digamos en el caso de que el crecimiento en esta base de datos fuera continuo y de gran tamaño, no nos conviene que la computadora esté realizando ese trabajo de crecer a cada rato, crecer, porque cargaría el servidor. Entonces podemos darle una orden de que pueda crecer en base porcentaje. Digamos, la base de datos tuviera 1 terabyte de datos y cuando se llene que crezca 10% de 1 terabyte. Entonces ya crearía un espacio libre suficiente para que se siga llenando. Y en el tamaño máximo, digamos que la computadora tiene 500 gigas disponibles en su disco, entonces no podría llenar los 600 gigas, 501 gigas. Entonces le pondríamos un límite a la base de datos de 350.000 megabytes, que esto sería como 350 gigas, ¿no? Para el caso no vamos a realizar ningún cambio. Esta es la base de datos de registro. Sirve para registrar todos los cambios que se realicen en la base de datos. Le damos a aceptar. Como podemos ver, aquí ya se creó la base de datos. Le damos siguiente. Aquí escribimos quién es el usuario de Windows que va a estar realizando esta tarea. Vamos a ponerle nuevamente el usuario, con su respectiva contraseña. Este usuario, si nos fijamos, bueno, ya lo vimos aquí en seguridad, y tiene una cuenta en SQL Server y también tiene una cuenta en Windows. Le damos siguiente. Dice que cada cuánto se va a estar realizando esta sincronización y le decimos continuamente para este caso. Aquí le dejamos como está. Aquí esta suscripción la podemos configurar como solo cliente, solo recibiendo datos, o también como servidor, que es que los dos se van a estar actualizando continuamente. Aquí en esta prioridad, digamos que los dos servidores, el suscriptor, tanto como el servidor que tiene la base de datos original y el suscriptor que es el de la réplica, están modificando datos al mismo tiempo y tal vez el mismo registro, pero al realizar ese cambio, la computadora no sabría a quién obedecer primero. Entonces aquí se le da una prioridad al servidor. ¿A cuál es el servidor que tiene prioridad? Dice que la máxima es de 99.99. Lo vamos a dejar como está y vamos a crear un script de esta configuración. Vamos a descargar en el escritorio. Finalizamos. Dice que finalizó. Como podemos ver, en la réplica no hay tablas todavía. Cerramos esto. Ahora ya hay tablas. Depende de la velocidad del servidor que se actualicen dichas tablas.
vamos a realizar un cambio desde la réplica a la original, ¿verdad? Vamos a añadir un nuevo registro. Vamos a decir que este registro es el 6. El código de película va a ser uno que ya tengamos por aquí, el 2. El 2 ya tenemos mucho. La película 3, alquilada por el cliente 1. Este cliente le gusta alquilar bastante película. Y el código de empleado, que el código de empleado número 4 es para el que está en caja. Código de tipo de transacción, el 1 es compra, el 2 es alquiler, le vamos a decir que es compra. Le vamos a poner la fecha de hoy. 2015. Como podemos ver, se ha agregado correctamente el nuevo registro en la tabla de la base de datos réplica. Ahora vamos a ir a la tabla películas alquiladas de la base de datos origen. Vamos a editar. Aquí, como podemos ver, ya se ha añadido el dato. Esta es la columna de la que estamos hablando, que se iba a añadir automáticamente. Esta columna no existía antes. Esta sirve para hacer referencia de la tabla origen a la tabla réplica. Si nos fijamos aquí, estos datos son igual a estos datos de la tabla origen. Y eso sirve para identificar o relacionar a cada registro eficientemente, para que no se confundan unos con otros. Con esto se concluye la réplica. Gracias por ver el video.